Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación que me va a permitir comunicarnos con los amigos que nos están en este momento escuchando y examinar algunos extremos de la vida política nacional, bastante azarosa, por cierto. Bueno, Muchas estamos gracias. bastante azaroso, es poco. Sí, sí. ¿Cómo está, doctor? Mire, a ver, primero, en la situación en la cual se ha complicado el gobierno, ¿no? Dando algunos escenarios en una situación en la cual no podía dar. Ahora estamos complicados. Vamos a llegar a más de 100 días de confinamiento, una economía destrozada, resultados bastante pobres, peleas en lugar de conciliar, ¿no? Mensajes en los cuales llama pero después golpea. ¿Cómo usted ve la situación actual del país? ¿Por qué no hemos podido concertar? ¿Y por qué el presidente no ha podido escuchar? Bueno, la situación es preocupante. Yo creo que a todos los peruanos, independientemente de nuestro pensamiento político, de los intereses que tengamos, creo que tenemos que convenir, estamos en una situación límite y por lo tanto, de no haber un acuerdo elemental entre todos, el país puede sucumbir. Ese es el punto de partida de todo demócrata, incluso manteniendo nuestras diferencias sustantivas con el actual mandatario. Pero yo quiero aquí hacer un reproche claro a la luz de la pregunta que me formula. Decir que el presidente de la República tuvo una gran oportunidad cuando empezó esta pandemia y conociendo los antecedentes y lo que sucedía en otros países del mundo, ha podido comprender la magnitud de la tragedia que ocasiona y por lo tanto formar un gran equipo integrado por las personalidades más destacadas del medio en los diferentes rubros del acontecer en la vida pública y por lo tanto con un nuevo equipo remozado enfrentar en mejores condiciones la lucha contra el coronavirus. El gabinete que él mantiene contra viento y marea es uno que venía desgastado. En ese momento ya tenía 6, 7 meses de funcionamiento y en ese lapso había perdido a la mitad de sus integrantes, muchos de ellos imputados de delitos graves que están en plena investigación. Y por cierto, era un gabinete que se formó, como todos nosotros recordamos, en una coyuntura vinculada al cierre del Congreso, que llevó a los más capaces, a los más listos, a no participar en dicho gabinete por temor a las consecuencias, cosa que no se produjo al final. Pero sí llevó a que entre gallos y medianoche el señor Ceballos, que no era justamente el personaje más destacado, ocupara la presidencia del Consejo de Ministros y un grupo de audaces y bobalicones fueron los que conformaron ese gabinete. Gabinete que dio tumbos rápidamente y a días después hubo un señor que cayó por tala ilegal, otros vinculados a abuso de confianza como Petrosi, la ministra Tomás era campeona del nepotismo, y acuérdense ustedes de los 4 ministros que caen en una coyuntura en que se está negociando con Odebrecht de manera ilícita a espaldas del país. Eso antes de que se produjera la pandemia. Por lo tanto, el señor presidente tuvo la gran oportunidad, cuando comenzó la crisis de salud, de acordarse que es un estadista que tiene que pensar en el bienestar de todos los peruanos, licenciar este gabinete que le sirvió durante la época del interregno, esa época procelosa, difícil, complicada, y poner un equipo de ancha base, claro, de los más prestigiados. Por un gabinete de emergencia, insistió en Ceballos y su elenco, y ahí están los resultados a la vista. Era un gabinete de confrontación, como creyendo el presidente, creo yo, de modo equivocado, que el modelo confrontacional que le había dado réditos hasta el momento iba a ser suficiente para enfrentar la nueva etapa que el Perú vivía. Craso error, y eso es lo que explica que en lugar de la concertación elemental, como hubiera sucedido en cualquier país, que ante una guerra, ante una catástrofe, depone sus diferencias y une voluntades para enfrentar el problema, aquí seguimos fragmentados, seguimos divididos, pero sobre todo con un equipo de gobierno que ha fracasado rotundamente. Doctor Delgado, y referente a estas acusaciones de corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra, tanto en la compra del avión, alcohol, mascarillas, equipos y ahora últimamente lo de Richard Swing.
a mí, a ver, vamos a ir un poco más allá de lo superficial, ¿no? Lo superficial es un colaborador de campaña al cual le dieron pues un trabajo, pasó piola, al parecer tiene más poder que ministros, ¿no? Porque trasciende los ministros, se convirtió ya en un burócrata del aparato del presidente Martín Vizcarra. Pero el punto es que el presidente está diciendo de que va a haber elecciones normalmente en el mes de abril, el escenario va a ser muy atípico. ¿Usted cree que las investigaciones puedan derivar hacia una incapacidad moral del presidente de la República más adelante? No sé, pero sí creo que hay mucha gente que tiene actos vinculados con delitos de corrupción y que deberían ya estar presos e investigados. Esperemos que los fiscales a cargo de la lucha anticorrupción estén a la altura de las circunstancias, no vacilen frente al poder, actúen con la imparcialidad del caso y de esa manera nos den una respuesta pronta y efectiva para la tranquilidad del pueblo peruano, que con asombro ve una situación en la cual, en medio de la pandemia, mientras la gente sufre como nunca, un grupo de funcionarios hacen de las suyas, no solamente por el señor Swing, que como usted dice es una anécdota, sino por lo que está detrás. Ve usted, han caído 2 ministros, ¿no?, en la cartera de Salud y en la cartera del Interior, y en ambos casos están Salud y el Interior. Bueno. Después hablo de Cultura, porque es más grave. En ambos sectores que están a la cabeza de la lucha contra la pandemia y la reconstrucción del país, la seguridad en una etapa difícil, se han producido gravísimos actos de corrupción. No hay día que los médicos, enfermeras y auxiliares denuncien que no tienen los implementos, que les mandan máscaras que no tienen la garantía del caso, que se han sobregirado los precios, y en el ámbito del Interior la policía casi se insurrecciona porque se sentían maltratados por el abastecimiento, por el abastecimiento policial. Creo que eso es una cosa absolutamente perversa que tiene que investigarse a fondo. Bueno, esperemos ¿no? Que se encuentren. Y por supuesto, ya lo que pasa en cultura... Ya es una vergüenza. Sí, perdón. Sí, bueno, nada. Sí, no, lo que pasa en cultura, si me permite, ya es el colmo de los colmos, como dice el refrán, porque ya no solamente están ahí los adulones y los familiares, que casi es una mala práctica inveterada en nuestro medio, sino en nuestro caso, el presidente de la República demostrando un desprecio absoluto por lo público, desconociendo las reglas elementales del servicio a la patria, el servicio público en general, se siente en el poder de convocar a cualquiera. Esto tiene como émulo solamente lo que hizo en aquel tiempo en la vieja Roma el señor Calígula, que era emperador, un hombre loco, que puso como cónsul de la República su caballo. Entonces seguramente el señor Vizcarra ha leído la historia, la ha visto en un canal de televisión, y entonces dijo, si Calígula hace, ¿por qué yo no puedo poner a mi bufón como asesor, como consultor del Ministerio de Cultura, ni más ni menos? Sí, correcto. Esa es una arbitrariedad que realmente supina y que no tiene antecedentes tan fáciles en la historia del país. Correcto, doctor Delgado. Le agradezco por su participación y ya estaremos con